Ya, hola a todos y a todas. El día de hoy vamos a desarrollar el primer taller de Excel que está en el aula, como pueden ver, y yo ya lo tengo descargado. Em, entonces, nos presenta la siguiente base de datos y es con respecto a la base de datos Iris. Entonces, el enunciado dice lo siguiente: el conjunto de datos Iris contempla 4 especies de plantas que están denotados a través de la variable especies, además del largo y ancho de su sépalo, sepal length y sepal width, respectivamente, y el largo y ancho de sus pétalos, petal length y petal width. Todos los datos han sido medidos en centímetros. Basado en los datos anteriores, realice la siguiente alternativa. Entonces vamos a partir con la alternativa A, que dice realice un resumen estadístico de cada una de las variables. Entonces, para hacer esto, ustedes se tienen que ir a datos y tienen que tener implementada esta herramienta que es análisis de datos. Entonces, ahora váyanse a la parte de datos y verifiquen si tienen implementada la herramienta análisis de datos. Sí, al menos yo lo tenía de antes. Ya, bacán. Y las demás personas, Constanza, Felipe, Daniele y Rodrigo, creo que Rodrigo habla, no sé, o Felipe, no, estoy seguro. Ya. Al parecer, para instalarlo, creo, a ver, se tienen que. Déjenme acordar. Esto lo hice hace tanto tiempo que. Yo no lo tengo. Ya. ¿Qué estáis Eh, preguntando? Acaba de entrar, sorry. que si tienes instalado el análisis de datos que está en la pestaña de datos. Entonces está datos y está análisis de datos. Ah, yo tampoco lo tengo instalado. Ya, entonces voy a cachar cómo se puede instalar. Ya, ok. A ver, creo que, a ver, se tienen que ir a la parte de complementos. Eso es lo que me acuerdo al momento de hacer esto. Referencias, referencias. No, aquí no es. Hay una parte, a ver, propiedades. No, aquí tampoco es. Datos. Datos. Creo, en el mío sale herramientas y está análisis de datos. Ahí sale. Pero yo me acuerdo también que había una parte que era de complementos. Visión. ¿La Igual encontráis? es distinto para los que tienen Mac que los que tienen Windows, po. En Mac Sí, es en preferencia, en preferencias. sí. En Excel, preferencia, barra de cinta, y creo que ahí te sale la apps, tienes que buscar el análisis. Pero en Windows es distinto. Creo que en Windows, ustedes si se van a la parte como más, como a la izquierda, hay una parte que les va a salir como complementos. Ustedes se van a esa parte y ahí lo pueden instalar, si no me equivoco. ¿Lo pudieron hacer o no? Estoy buscando, pero no. A ver. Yo tampoco, Acá, pero mira, también ahí tengo. está, insertar complementos. Mis complementos. Complementos de Office. No, aquí tampoco es. Mandé un link, ahí sale explicado cómo ponerlo, por si Ah, acaso. ya.
Ahí vean al compañero. Ahí salen los pasos. Ahí está en Windows y en MacOS. Ahí está el mío de herramientas, complementos de Excel. Acá está, complemento de Excel, en mi caso, y yo tengo herramientas para análisis y el Solver, que el Solver generalmente se ocupa para Opti. Y herramientas para análisis, lo más seguro es que ahí están como el tema de análisis de datos y todo eso. Así que ahí lo instalan. Entonces eso es para MacOS, y para Windows es irse a archivo, opciones, y después irse a la categoría de complemento. ¿Y eso? Me avisan cuando lo tengan listo, para poder avanzar. Ahí le estoy proyectando la pantalla, cosa de que para las personas que tienen Windows o, o Mac lo pueden hacer. ¿Cómo van? El mío ya se instaló. Ya bacán. ¿Y las demás? Ya voy a instalarlo. Ya, entonces somos 5 personas. Ya, creo que faltan 2 más, si es que no me equivoco. Las otras 2 personas, ¿pudieron instalarlo? Aló. Ya, vamos a continuar. Ya, entonces, como ya tenemos instalada el análisis de datos, nos vamos a ir a la pestaña donde sale el análisis de datos y la vamos a pulsar. Entonces nos vamos a ir a la parte donde sale estadística descriptiva, que es para poder hacer el resumen estadístico. Entonces ponemos aceptar y hay que establecer un rango de entrada. En este caso, el rango de entrada, dado que se hace un resumen estadístico, tiene que ser variables que sean numéricas. No se pueden ingresar valores que sean, por ejemplo, variables categóricas. Entonces no podemos, por ejemplo, pulsar el largo del sépalo y todas esas variables porque son no numéricas. Por lo tanto, nos va a lanzar error. Lo mismo que setosa, tampoco no se puede hacer un resumen estadístico dado que es una variable categórica. Entonces, como las variables que nos importan son estas de acá, sobre esta va a ser nuestro rango de entrada. Entonces, consejo, en este caso, para poder desplazarse, tienen que apretar Shift y se desplazan hasta el final de las columnas, hasta petal.white, y después, en mi caso, apretan Command, pero en Excel tienen que apretar Shift y después lo acompañan con Control y lo desplazan con la tecla hacia abajo. Entonces ahí ocupan toda la matriz. ¿Les funcionó? Ya, bacán. Lo ideal es que me vayan, activen el micrófono para poder hablar. No hay ningún problema en eso. Cosa de no estar revisando el chat. Ya, entonces ya pusimos nuestro rango de entrada, que era la matriz que les mostré recién, que van a ser el largo del sépalo, el ancho del sépalo, el largo del pétalo y el ancho del pétalo. Entonces nuestro rango de salida, que es donde nosotros queremos que se ponga el resumen estadístico, va a ser, por ejemplo, yo lo voy a poner acá. Entonces lo dejan puesto ahí. Luego de eso, cuando ya definimos el rango de entrada y el rango de salida, como pueden ver acá, definimos un resumen estadístico que en este caso va a ser de un 95%. Entonces apretamos a aceptar y ahí nos lanza el resumen estadístico para cada una de las variables, que son el largo del sépalo, aquí yo le voy a poner las columnas que están asociadas, largo, este es el ancho del sépalo, este es el largo del pétalo y este es el ancho del pétalo. Entonces esto se parece harto a lo que nosotros veíamos en R, que era el summary. Entonces acá pueden ver que tenemos la media, el error típico, la mediana, la moda, la desviación estándar, la varianza. La varianza, acuérdense que es el cuadrado
de la desviación estándar, la kurtosis, que es como a través de la kurtosis, si no me equivoco, a ver, creo que uno puede ver el sesgo, el coeficiente de asimetría, el rango, que es la diferencia entre el máximo y el mínimo, el máximo, y la suma que se puede establecer al sumar todas las filas que están en la columna asociada al sepal length, que es el largo del sepal, y la cantidad de elementos que hay en total, que son 150. Entonces son en todos 150 elementos. Y así realizan como para cada uno de las columnas, para el ancho del sépalo, el largo del pétalo y el ancho del pétalo, el mismo análisis. ¿Todos lo pudieron hacer para poder seguir adelante? ¿Voy a explicar de nuevo dónde era? Es que todavía no me instalaba lo del análisis de datos. Ok, Porfa. ya mira, lo voy a borrar. Ya, pero ¿ya se instaló o aún no se instala? Sí, ya lo instalé, solo no sé qué hiciste. Ya, bacán. Ya, entonces te voy a análisis de datos y en estadística descriptiva. ¿Ya? Ya en estadística descriptiva y lo otro, Pones ¿cómo lo sé? aceptar, luego de eso tienes que definir un rango de entrada. En este caso, como expliqué antes, el rango de entrada solamente tiene que tener valores que sean numéricos. No puede tener valores que sean no numéricos porque si no van a dar error. Por lo tanto, nosotros no podemos poner, por ejemplo, esta columna de acá, porque son valores no numéricos. Lo mismo que la especie y toda la columna de especies porque son de valores no numéricos. Entonces, acá lo que se hace es apretar Shift y con el Shift te desplaza hasta el final de la columna, que es el ancho del pétalo, y después, en el caso de los Mac, apretas Command y apretas la letra, o sea, la tecla hacia abajo, cosa de desplazarte hasta el final de la tabla. En el caso del Windows, si no me equivoco, es Shift, te desplazas hasta al final de las columnas y apretas Control y te vas hasta el final. Vale, gracias. ¿Te funcionó? Sí, estoy seleccionando ahora. Ya, bacán. Ya, luego de eso, hay que definir un rango de salida, que en este caso va a ser la columna que está aledaña a la letra A que definí acá. Entonces, aquí la voy a borrar y la voy a seleccionar acá el rango de salida. Una vez que se definió el rango de entrada y el rango de salida, tenemos que definir también el resumen de estadística, que en este caso el resumen estadístico se va a definir con un 95%. Entonces lo definimos y nos queda así. Entonces, notar que se definió un resumen estadístico para cada una de las columnas que son el largo del sépalo, el ancho del sépalo, el largo del pétalo y el ancho del pétalo. Entonces, yo le voy a poner esos mismos nombres. Serían esto acá. Ya. Entonces, de esa manera se hace. Entonces, acá, por ejemplo, viendo el largo del sépalo, uno puede ver la media, el error típico, la mediana, la moda, desviación estándar, varianza, kurtosis y todos los como las estadísticas que uno puede sacar a través de esta herramienta. Entonces, a través de esto uno puede, por ejemplo, definir como un cajón de caja y bigote, y las estadísticas que uno estime convenientes, ¿verdad? Y también intervalos de confianza, donde tenemos la media y desviación estándar, también podemos definir intervalos de confianza. Ya, ahora vamos a la B. La B dice, señale la especie que posee más observaciones registradas en el conjunto de datos. Notar que acá el conjunto de datos iris contempla 4 especies. No, creo que son 3 no, así que el enunciado está malo. Así que ahí lo cambian y ponen 3 especies. Entonces las especies que están en el conjunto de datos son setosa, en este caso,
La otra es versicolor. Y la última es virgínica. ¿Ya? Entonces, vamos a poner centrado. Ya. Entonces, hay que registrar la cantidad de observaciones que se tienen en cada una de ellas. Esto igual da cuenta, por ejemplo, que acá, para poder ver la cantidad de observaciones, va a ocupar la función contar.si. Entonces, al contar.si, lo que uno hace es definir el rango primero, que está asociado a la cantidad de observaciones que nosotros queremos contar con respecto a un criterio que nosotros vamos a establecer. Entonces, primero definimos el rango, en este caso va a ser todo este de acá, donde están todas las especies asociadas, y ahora vamos a poner el criterio. Entonces, el criterio es que sea setosa. Entonces, así ponemos el criterio, de esa manera. Notar que como es un string, tiene que ir entre comillas, así. Entonces son 50 y hacemos lo mismo para los otros valores. Entonces desplazamos hacia abajo. Son 50 de cada uno de ellos. ¿Lo pudieron hacer? Ya, ahora voy a pasar a la letra C. La letra C dice, cuente cuántas plantas de especie setosa posee el largo de pétalos mayor a 1,2. Recién ocupamos la función contar.si, dado que teníamos solamente un solo criterio, que era ver la cantidad de especies que tenían, o sea, la cantidad de observaciones que se tenía para cada especie. Entonces, un criterio iba a ser la especie, que iba a ser setosa, versicolor o virgínica. Ese es solamente un criterio. En este caso, en la letra C, tenemos dos criterios. Entonces, para eso, vamos a ocupar la función contar.si conjunto. Contar.si conjunto donde tenemos más de un criterio. Entonces, con esa función, contar.si conjuntos, podemos poner los criterios que nosotros queramos. Entonces, sería esta de acá. Entonces vamos a definir el rango de criterio, que en este caso, notar que el primero es setosa, entonces nos desplazamos y ponemos el primer criterio, que es setosa, y establecemos que el criterio asociado sea que busque las setosas de todo el rango de especies, y luego de eso tenemos que hacer otro criterio, otro rango de criterio, cosa de establecer todas aquellas especies de setosa cuyo largo de pétalos sea mayor a 1,2. Entonces nos vamos ahora a la columna del largo de pétalos, que sería esta de aquí, largo de pétalos. Entonces largo de pétalos, y definimos que el largo sea mayor que 1,2. Entonces lo definimos de esta manera. Es mayor que, lo vamos a definir así mejor, 1,2, así, solamente. Notar que la condición también va entre comillas. Entonces, comillas mayor que 1,2. Entonces, aquí pueden ver que son 46 observaciones en donde se observan especies que son de setosa y que poseen un largo de pétalos mayor que 1,2. Oye, ¿Sí? entonces el 1,2 también va entre comillas, así como si me piden un igual 1,2, por ejemplo. Sí, también. Las condiciones también van de esa manera. Ya, gracias. Pero, por ejemplo, si uno quiere buscar como un valor fijo, por ejemplo, que sea igual a 1,2, lo voy a poner como solamente numérico, 1,2. Ya, ahora vamos a pasar a la letra D, que dice, cuente cuántas plantas de especie virgínica poseen largo de pétalo mayor a 1,2 y ancho de pétalo menor o igual a 2,4. Notar que aquí hay tres criterios. El primero es que la especie sea virgínica, luego que el largo del pétalo sea mayor que 1,2 y también que el ancho del pétalo sea menor o igual a 2,4. Entonces vamos a ir por paso.
aquí vamos a poner la D, sería también un contar puntos y conjunto. El primer criterio en este caso va a ser la especie. Entonces, especie, establecemos que sea virgínica. Ahí está el primer criterio. Luego que el largo del pétalo sea mayor que 1,2, entonces nos vamos a la columna del largo del pétalo, que sería esta acá. No, esta aquí, largo de pétalo. Entonces, que este sea mayor que 1,2. Y finalmente, el último criterio, que el ancho de pétalo sea menor o igual a 2,4. Entonces, ancho de pétalo, sí, ancho de pétalo, este de aquí, este sea menor, no, menor o igual que 2,4. Ahí. Entonces, notar que se tienen 47 observaciones en donde se tienen 47 plantas de especie virgínica que poseen un largo de pétalo mayor que 1,2 y un ancho de pétalo menor o igual a 2,4. Como está acá. Entonces, esta sería el código asociado para poder realizar ese filtro ahí. Ya. ¿Cómo van hasta el momento? Por favor, activen el micrófono. El C no lo he podido hacer. Me sale error, no sé por qué. Ya, ahí está el C. A ver. ¿Cómo va? ¿Y lo pudiste hacer o no? Me sale que hay muchos argumentos, no sé por qué. Mucho argumento. Sí. Qué raro. Mira, lo tengo igual en teoría. Todo, ponen punto y coma, los datos, punto y coma. No sé por qué será. ¿Queréis Pero compartir no, pantalla tú para cachar por qué te mando el error? déjame, Espérate, voy a dejar de compartir pantalla. Por un poquito. Voy a reanudar grabación. Ya. Ahora vamos a pasar a la letra E. Ya, la letra E dice, calcula el promedio del largo de sépalo de aquellas plantas que son de especie setosa y versicolor. Entonces, para eso, el promedio se calcula como la suma de las observaciones que sean, en este caso, tanto de especie setosa como versicolor, partido en la cantidad de observaciones que hay de tanto la especie sedosa como versicolor. Entonces, para eso, el numerador, si no me equivoco, que es la parte de arriba de la fracción, disculpen, siempre me equivoco con eso, pero... Entonces sería sumar puntos sí, vamos a hacer la parte de arriba de la fracción. Sería sumar puntos sí. Entonces el rango asociado va a ser a contar todas aquellas que sean de la especie, primero lo vamos a hacer con la setosa, entonces el criterio va a ser setosa. Nos quedan 10 minutos en esta sesión y después nos pasamos al siguiente link. Y ahora vamos a establecer el rango de la suma. Entonces el rango de la suma sería el largo del sépalo. Entonces el largo del sépalo sería este de acá, sepal.length. Entonces lo establecemos y ahí quedaría el primer criterio, que estaríamos sumando todos los largos de sépalo de la especie sedosa. Ahora hay que hacer lo mismo, pero con la especie versicolor. Entonces sumar puntos sí, establecemos el rango, que en este caso el rango va a ser la cantidad de especies que se van a contar relacionada a versicolor. Entonces ponemos el criterio, que es versicolor, y ponemos el rango de la suma, que también es largo del sépalo.
Entonces ahí está el largo del sépalo. Entonces ahí terminamos la parte de arriba de la fracción, creo que se llama numerador. Estoy 50% seguro. Y ahora vamos a hacer el denominador. Entonces sería, ahora hay que contar la cantidad de observaciones que hay tanto de setosa como de versicolor. Entonces para eso, como es solamente una sola condición, que sea setosa, vamos a ocupar la función contar.si. Entonces contar.si, establecemos el rango, que en este caso son las especies, y ponemos el criterio que sea setosa. Setosa, y ahí lo cerramos. Y luego ponemos el otro criterio que sea versicolor. Más contar.si, el rango, y que sea versicolor. Y ahí lo cerramos. Y ahí nos quedaría todo como el código, igual es bastante largo, y nos da que el promedio del largo de sépalo de las plantas que son de especie setosa y versicolor es 5,471. Entonces me confirman si les da el mismo valor. Si no, podemos revisar. Acá está el código. Si aún así no les funciona, verificamos y me comparten su pantalla. ¿Le funciona o no? Cabres. ¿Aló? ¿Me escuchan o no? ¿Les funcionó? O si no, pasamos al siguiente ejercicio. Me dio el 5.4. Ya, bacán. ¿Y las demás personas? Ya. Entonces, a Daniela... Ah, no. Ya, entonces, creo que a Daniela y a Macarena le dio, y las demás personas les dio, ¿no? Entonces nos quedarían 3 personas más por confirmar. Ya, quedan 2. Creo que falta Felipe. Ya, Constanza también confirmó. Felipe te dio a ti, ¿o no? Estoy en eso, estoy en eso. Ya, Estoy- no, no, espera, así que tranqui. Viendo cómo hacerlo. Sí, no hay presión. Ah. Espera, me perdí. ¿Podrías explicar cómo el código conceptualmente que era que había que sumar? Ya, mira. Solo me perdí en eso. Sí, tranqui. Entonces, ponemos el signo igual, que es para poder establecer la función que queremos poner. Y acá abro paréntesis para poder poner todo el código que está asociado a la parte de arriba de la fracción, que supongo que es el numerador. Y en este caso vamos a sumar todas aquellas especies que sea setosa y versicolor con respecto al largo del sépalo. Entonces primero ponemos el rango, que sería, el rango sería como en donde nosotros queremos visualizar como qué tipo de especie queremos contar, que en este caso el criterio va a ser que va a contar aquellas que sean setosas, y el rango de suma que queremos sumar va a ser aquel que sea el largo del sépalo. Entonces va a sumar todos los largos de sépalo de la especie que sea setosa.
Ese sería como el primer índice del numerador. Luego eso, hacemos lo mismo, pero contamos todos los largos, o sea, sumamos, perdón, sumamos todos los largos de sépalo de la especie versicolor. Luego eso, cerramos paréntesis, notar acá cerramos el paréntesis. Es importante igual ver los paréntesis, en cuanto a que, por ejemplo, cuando nosotros cerramos paréntesis tiene que ser del mismo color con el que nosotros empezamos. Por ejemplo, voy a poner otro paréntesis acá. Entonces notar que acá no estoy cerrando el paréntesis, entonces ahora sí. Entonces acá estoy haciendo dos paréntesis que son innecesarios, pero es como para visualizarle de que tienen que tener como el mismo color al momento de iniciar y cerrar el paréntesis, o si no les va a lanzar error. Luego de eso, hacemos una división para poder hacer el denominador, que va a ser todas las observaciones que nosotros tenemos, tanto de la especie setosa como la de versicolor. Entonces, para eso, como es solamente un criterio, que sea setosa o versicolor, ocupamos el contar puntos sí. Entonces, acá contamos todas las especies que sean de setosa, y por otro lado, contamos todas las especies que sean de versicolor. Y ahí, notar que acá también empezamos el paréntesis, y acá lo cerramos. ¿Te ayudo, no? ¿Podemos compartir pantalla o no? Espera, me estoy escribiendo el código, dame un segundo. A lo mejor sí, lo copio y lo pego. Ajá. Y ahí te lo... Intenta poner ese código, ahí te lo copié y pegué. Y acá ahora vamos a pasar al otro link, porque ya se está acabando esta sesión. Así que voy a dejar de compartir pantalla y pasamos al siguiente.